el descenso al abismo, lo que Jesús realmente hizo durante los 40 días en el desierto. El sol aún no había nacido cuando Jesús dejó el campamento a orillas del Jordán. Nadie lo vio partir. No hubo despedida, no hubo explicación, solo el sonido de sus pasos hundiéndose en la arena, cada vez más lejos de la voz de Juan, de las multitudes, de las aguas que aún goteaban de su cabello. Caminó sin mirar atrás, no porque supiera a dónde iba, sino porque algo dentro de él exigía distancia. No era huida, era necesidad. El desierto no lo recibió, simplemente estaba allí, indiferente, vasto, sin promesas. El paisaje se repetía en tonos de ocre y gris, piedras afiladas, arbustos secos que resistían sin florecer, un cielo tan limpio que parecía cruel. Jesús caminaba despacio, sin prisa, pero también sin pausa. No llevaba nada, ni agua, ni comida, ni manto extra. Llevaba solo el cuerpo y aquello que el Jordán había despertado dentro de él. En los primeros días el hambre aún no era problema. Era solo una molestia, una distracción menor. Jesús encontró una cueva poco profunda entre rocas y allí se instaló. No era refugio, era un punto de referencia, un lugar al que volver cuando la caminata diaria terminara. Pasaba las mañanas en silencio absoluto, sentado en la entrada, observando cómo el sol nacía con una lentitud hipnótica. Observaba cómo la luz cambiaba el color de las piedras, cómo las sombras se movían sin hacer ruido, cómo el desierto existía sin necesitar testigos. Durante esos primeros días, Jesús no oró, no en el sentido en que siempre lo había hecho. No repitió salmos, no recitó bendiciones, no pidió nada. Simplemente estuvo presente, como si por primera vez en su vida no necesitara llenar el silencio con palabras aprendidas. Y en ese silencio, algo comenzó a moverse. No eran voces, no eran visiones. Era una inquietud profunda, como si capas de sí mismo empezaran a desprenderse. En la primera semana, la sed era más urgente que el hambre. Jesús encontró un pequeño hilo de agua entre las rocas. No era pura, tenía sabor a mineral y tierra, pero era suficiente. Bebía despacio, en pequeños sorbos, haciéndola durar. El agua lo mantenía vivo, pero no cómodo. Cada día, el cuerpo pedía más. Cada día, él ofrecía menos. No por martirio, sino por experimento. Quería saber qué pasaba cuando el cuerpo dejaba de mandar. Fue en la segunda semana cuando el hambre empezó a hablar. No era dolor, era presencia. Una sensación constante en el estómago, en la cabeza, en los músculos. Jesús sentía cómo el cuerpo se desaceleraba. Cada gesto exigía más esfuerzo. Caminar se convertía en meditación forzada. Sentarse era casi un alivio completo. Observaba esa transformación con curiosidad clínica. Estaba aprendiendo algo sobre límites, sobre lo que ocurre cuando se elimina lo esencial. Los pensamientos comenzaron a cambiar. Ya no eran lineales. Venían en fragmentos, imágenes desconectadas. Recuerdos de Nazaret, del rostro de María, de las manos de José trabajando la madera. Recuerdos de Egipto, de ser extranjero, de no pertenecer. Voces de rabinos, de niños riendo, de hombres discutiendo en la sinagoga. Todo mezclado, sin orden, como si la mente estuviera reorganizando su archivo interno. Y entonces, en la tercera semana, algo diferente ocurrió. Jesús estaba sentado en la cueva cuando se dio cuenta de que no estaba solo. No había nadie allí, ninguna presencia física, pero algo ocupaba el espacio. No era Dios, no era ángel, era algo más cercano, más íntimo. Era él mismo pero distorsionado, una versión de sí que hablaba con su propia voz, pero decía cosas que nunca permitiría en voz alta. Te estás muriendo de hambre y podrías convertir estas piedras en pan. ¿Por qué no lo haces? Si realmente eres quien Juan dijo que eres, sería sencillo. Una palabra, un gesto, y todo termina. Nadie necesita saberlo. Solo estás tú, las piedras y el hambre. Jesús no respondió, no porque no pudiera, sino porque reconoció la trampa. No estaba en la sugerencia de hacer un milagro, estaba en la razón.
hacer para probarse, hacer para aliviar el malestar, hacer porque puede, no porque debe. Cerró los ojos y dejó que la voz se disipara, pero no desapareció del todo. Se quedó allí, esperando. Los días siguientes fueron los más difíciles. El cuerpo comenzó a consumirse a sí mismo. Jesús sentía cómo los músculos se reducían, la piel se volvía más fina, los huesos más prominentes. Levantarse exigía planificación. Caminar era un acto de pura voluntad. La sed regresó con fuerza, pero ahora el agua no saciaba de la misma forma. Era como verter líquido en un recipiente que goteaba, y la voz volvió, más fuerte, más insistente. Podrías acabar con esto ahora. Podrías bajar de aquí, entrar en cualquier ciudad, y todos te seguirían. ¿Viste cómo miraban a Juan? Imagina qué harían por ti si demostraras verdadero poder. Sube al techo del templo y tírate. Si Dios realmente está contigo, no permitirá que te hagas daño. Una demostración, una prueba irrefutable, y todo el sufrimiento, todo este hambre, habrá valido la pena. Jesús abrió los ojos. La luz del sol era brutal. Miró sus propias manos, delgadas, temblorosas. Miró el desierto vacío. Miró el cielo donde nada ocurría. Y entendió. Entendió que la tentación no era hacer el espectáculo. Era usar a Dios como herramienta. Convertir la fe en teatro. Sustituir la confianza por una prueba. Habló, por primera vez en semanas, con la voz ronca y quebradiza. No se pone a prueba lo que es sagrado. La voz retrocedió, pero no se rindió. En la cuarta semana Jesús apenas podía moverse. Pasaba la mayor parte del tiempo acostado, mirando el techo irregular de la cueva. El hambre se había transformado en algo diferente. Ya no era deseo de comida, era vacío, un agujero que no pedía ser llenado, solo reconocido. Se estaba muriendo lentamente, y lo sabía, pero algo en él se negaba a interrumpir el proceso. Fue en ese estado entre vigilia y delirio cuando llegó la última tentación, y esta fue diferente. No era voz, era visión. Jesús vio el mundo abriéndose ante él, ciudades, naciones, imperios. Vio multitudes, ejércitos, palacios. Vio poder real, tangible, inmenso, y se vio a sí mismo en el centro no como profeta, sino como rey. Un rey que podría acabar con la injusticia de una vez, que podría forzar la paz, que podría imponer la bondad, y una presencia más antigua que las otras voces habló sin palabras. Era una propuesta, no un engaño, sino un acuerdo. Todo esto puede ser tuyo, todo ese poder, toda esa capacidad de cambiar el mundo. No tendrías que convencer a nadie, no tendrías que sufrir, no tendrías que esperar. Solo acepta que el fin justifica los medios. Solo admite que el poder, usado correctamente, es el camino más rápido hacia la redención. Jesús guardó silencio durante mucho tiempo, porque esa tentación no era obvia. No era pedir algo para sí, era ofrecer algo para todos. Era la promesa de eficiencia, de resultado inmediato, de control benevolente. Vio en esa visión un mundo sin hambre, sin guerra, sin opresión, y vio que todo lo que necesitaba era aceptar que el poder absoluto, en las manos correctas, era bueno. Pero entonces, en el fondo de esa visión vio otra cosa. Vio que en ese mundo nadie elegiría, nadie crecería a través de la dificultad, nadie aprendería compasión porque nadie la necesitaría. Vio un mundo salvado, pero vacío de humanidad real. Vio que salvar a las personas de sí mismas era matarlas de otra forma. Jesús habló, y su voz era apenas un susurro, pero llevaba certeza absoluta. No vine a conquistar, vine a acompañar. La visión se deshizo, el desierto regresó. El silencio volvió, pero ahora era diferente, era limpio. Jesús cerró los ojos y por primera vez en 40 días durmió profundamente, sin sueños, sin voces, sin visiones. Cuando despertó era de mañana. No sabía qué día era, no importaba. Se levantó con dificultad. Cada músculo protestaba. Caminó hasta la entrada de la cueva y miró el desierto. Estaba igual, nada había cambiado afuera, pero dentro de él
Algo fundamental se había solidificado. Ahora sabía lo que no haría, sabía qué caminos no tomaría, sabía que el poder que llevaba no era para forzar, sino para ofrecer, no para impresionar, sino para revelar, no para controlar, sino para liberar. Jesús comenzó a caminar de regreso. No sabía exactamente a dónde, pero sabía que el desierto había cumplido su función. No lo había purificado, no lo había iluminado con respuestas. El desierto había hecho algo más brutal y necesario. Había removido todo lo que no era esencial. Había quemado las ilusiones, expuesto las tentaciones, revelado los caminos fáciles, y al hacer eso, había dejado solo el núcleo. Caminaba lentamente pero sin parar. A cada paso el cuerpo se quejaba. El hambre aún estaba allí, la sed era constante, la debilidad era real, pero algo más fuerte lo movía. No era certeza sobre el futuro, era claridad sobre el presente. No necesitaba saber todos los pasos, solo necesitaba dar el siguiente. A lo lejos vio humo de campamentos. Voces humanas llegaban débiles por el viento. Jesús se detuvo un instante. Miró hacia atrás, al desierto que ahora quedaba atrás. No sintió alivio, no sintió victoria, sintió respeto. El desierto no había sido enemigo, había sido maestro. Cuando finalmente llegó al primer grupo de personas, retrocedieron asustadas. Estaba irreconocible, demasiado flaco, sucio, quemado por el sol, con ojos que parecían haber visto algo que no debían. Una mujer se acercó con cautela y le ofreció agua. Jesús bebió despacio. Cada sorbo era un choque en el sistema. Ella le ofreció pan. Él tomó un pedazo pequeño, masticó lentamente, sintiendo cómo el cuerpo despertaba. ¿De dónde vienes?, preguntó ella. Jesús la miró, luego al desierto detrás, de un lugar donde se hacen las preguntas correctas. Ella no entendió, pero asintió. Jesús comió un poco más, descansó algunas horas y luego se levantó. Había trabajo por hacer. No el trabajo de conquistar, de impresionar o de controlar. El trabajo de caminar entre las personas y ofrecer lo que el desierto le había enseñado. Que la transformación real no viene de afuera, no viene del poder, no viene de milagros espectaculares. Viene de elecciones hechas en el silencio, de tentaciones rechazadas cuando nadie está viendo, de caminos difíciles elegidos cuando los fáciles están disponibles. Jesús comenzó a caminar hacia las ciudades. No sabía exactamente qué diría, no tenía un plan detallado, pero sabía algo fundamental. Había descendido al fondo de sí mismo y encontrado no respuestas fáciles, sino el coraje de vivir las preguntas correctas. Y eso, descubrió en el desierto, era suficiente para empezar. El desierto quedó atrás, vacío e indiferente como siempre. Pero algo había sucedido allí, algo que ninguna multitud presenció, que ningún escriba registró, que ninguna tradición logró capturar por completo. Allí, un hombre había enfrentado las tres tentaciones fundamentales de la existencia humana: el confort inmediato, la validación externa y el poder absoluto. Y había dicho no. No porque fuera demasiado divino para caer, sino porque era lo suficientemente humano para elegir. Y con esa elección, hecha en el lugar más vacío de la tierra, ante nadie excepto él mismo, Jesús de Nazaret dejó de ser solo un profeta más. Se convirtió en algo que el mundo aún tendría dificultad para comprender. Alguien que rechazó todos los atajos hacia la redención y eligió el camino más largo, más doloroso y más real. El camino que pasa por el otro, no sobre él. Desapareció entre las colinas dejando el desierto atrás. Pero el desierto, de cierta forma, nunca lo dejaría. Porque 40 días sin comida, sin confort, sin certezas, habían grabado algo indeleble en su alma. La diferencia entre hacer milagros para sí mismo y hacerlos para los otros. Entre buscar poder y buscar verdad. Entre forzar el cambio y sembrar transformación. El abismo había sido enfrentado. Y del otro lado, Jesús emergió no como vencedor triunfante, sino como alguien que finalmente sabía el peso exacto de lo que cargaba. Y ese peso, descubrió, era al mismo tiempo más ligero y más pesado de lo que había imaginado.
más ligero porque no necesitaba probar nada, más pesado porque tendría que cargar con todo. Y así comenzó, verdaderamente, el camino.